Juez Alberto Milián, muy buenas tardes. Lo recibo con una de las canciones más frescas y más floridas de los Beatles, que a mí me encantan, ¿eh? Una de las primeras canciones que yo aprendí cuando llegué a los Estados Unidos de México. ¿De Y a verdad? mí me encanta esa canción. Bueno, Sí, pues una de las cosas que yo aprendí cuando logré discernir quién era Tony Seboy y Mary Seguer es que esta es una canción muy bonita con un texto que no dice nada contra la Revolución Cubana. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Y por qué los Beatles estaban prohibidos cuando mis padres eran jovencitos y era un niño? Pero bueno, vamos a hablar de Cuba, juez. ¿Está de acuerdo? Mira quién está ahí, sí, Aspirina. ¿cómo que no? Acabo de ver a su Aspirina, perrita. ven acá, aspirina. Es que está, que quiere que le dé algo para comer aquí. Ya, ya, no, déselo. Estamos en familia, no pasa nada. Es una maltecita, ¿no? O un pura. Sí, ella el día entero se pasa pidiéndome comida, así que, pero, y yo lo malcrio, desgraciadamente. Aspirina. Bueno, juez Milian, vamos a hablar de unas demandas legales. La antigua compañía cubana de electricidad, que por cierto, usted se refiere a esa compañía un día sí y otro también aquí en el programa. Y la compañía cubana de electricidad que antes del año 60, yo no sabía esto, suministraba más del 90% de la energía eléctrica de la isla entera, ha demandado al gobierno de Cuba por una suma de casi 268 millones de dólares por la confiscación y el uso de sus propiedades. Mi pregunta es, juez Milian, ¿cuán viable es una demanda como esa en estos momentos? Sí, es viable. El problema es que el gobierno cubano no tiene dinero, aún los fondos que tienen congelados. Recuérdate en el caso de los hermanos a rescate demandaron al gobierno cubano, sí recibieron una compensación basada en fondos que había congelado el gobierno americano a la dictadura castrista, ese dinero que le pertenecía a la República de Cuba, la República antes del año 59. Pero yo no creo que hay suficiente dinero y divisas en este momento para que ellos puedan pagar esa demanda. Además, yo creo que lo que va a ocurrir es esto, Camilo. Yo sé que usted no me preguntó, pero la especulación mía es la siguiente. Cuando se llegue el momento de negociar, que yo creo que esa es la intención del gobierno presente que está en la Casa Blanca, lo que se va a hacer es una especie de arreglo de darle un monopolio a ciertas compañías americanas a cambio de ellos tener garantizado su inversión en Cuba. Cuba no tiene infraestructura eléctrica en este momento, no tiene agua potable, no tiene infraestructura de las carreteras. Entonces todo eso se puede lucrar muchísimo, mientras que el gobierno americano garantice esas inversiones. Muy parecido a lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Pero yo creo que lo que va a ocurrir es algún tipo de arreglo comercial. Ustedes nos dan una exclusiva, un monopolio, y entonces nosotros vamos a invertir en reparar esa infraestructura, esa red eléctrica. Lo único malo que yo, lo bastante malo que yo lo veo es que estamos cayendo en el mismo error después de la guerra de independencia. 102. Recuérdate que en los años 40 y 50 uno de los temas candentes en la política cubana era la arbitrariedad en subir los precios de la electricidad por la compañía eléctrica. Era una de las razones por qué vemos en la película El Padrino número 2 ese episodio de que supuestamente el American Telegraph Telephone le entrega un teléfono de oro macizo, que yo creo que el verdadero de Batista no era de oro macizo, pero que hoy en día está en el Palacio Presidencial en Cuba, como un tema, vaya, algo que recuerda a los cubanos de lo que había ocurrido. Así que ese es el temor grande mío. Ellos pueden poner la demanda, yo no creo que pueden cobrar, pero estuvieran dispuestos a negociar una ventaja económica como una exclusividad en proveer esa electricidad para el pueblo cubano. Juez Milian, ¿y cuál sería la alternativa a no establecer un control monopólico por parte de las compañías americanas en Cuba? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería el choice ahí? Yo, yo no creo que haya buena alternativa para el pueblo de Cuba, porque tanto han desgastado el sistema, no lo han reparado, no lo han modernizado. Yo creo que el problema es un problema que no tiene solución fácil. Yo creo que todo está sobre la mesa, todo se debe negociar. El problema para Cuba como nación, para el pueblo cubano, es que no hay recursos económicos, ni aún cogiendo los recursos que se ha robado Gaesa, esa compañía que lo que es un frente económico de la mafia militar cubana. No creo que existen los recursos para reconstruir esa nación. Entonces va a ser esencial tener préstamos de organizaciones internacionales de los Estados Unidos de América y garantías por el gobierno americano y quizás otros gobiernos para reconstruir y reestructurar ese sistema. Vamos a ser sinceros, sin una infraestructura económica, sin un sistema de transporte, de agua potable, de electricidad,
ningún país puede prosperar ni puede avanzar. Claro que no. Y nuestros adversarios, y no le digo enemigos porque quiero mantener algún sentido de civilidad, pero la realidad es que arrasaron con todo. Mira, la industria azucarera la destruyeron. La ganadería en Cuba, Fidel Castro con sus estúpidos narcisistas experimentos, acabó. El tabaco es la única cosa que queda y algunos todavía dicen que no sigue siendo ni de la cantidad ni la calidad que debe de ser. Lo demás que había en Cuba, estructural, han arrasado. Hasta el Foxa, que yo me recuerdo de niño ver el Foxa, Es un un edificio tan desastre. moderno, Sí. pero un desastre. Yo hablé con un muchacho cubano que se crió allá y me dijo, los elevadores no trabajan, el agua no funciona. Entonces, es reconstruir un país de 7, 8, 9 millones de habitantes, lo que queda en Cuba, desde el principio hasta el fondo. Eso se demora por lo menos una década, aún garantizando un plan Marshall. Yo sé que se habla mucho de crear un plan Esa Marshall. era mi Ahora, el próxima problema del plan pregunta. Marshall es, bueno, el problema con el plan Marshall, que creo que Carlos Saladrillo, un hombre muy Exacto. respetado de negocio, ha propuesto, yo creo que es una gran idea. El problema es de dónde viene ese dinero. Y la otra pregunta es, ¿quién garantiza ese dinero? Y cuáles son los intereses sobre ese dinero? Entonces, esos son temas muy delicados, porque si Cuba, y el mismo Saladriga lo ha reconocido, creo que en una entrevista en El País Sí, esta de semana. España, bueno, pero dijo una cosa que yo creo que está muy cerca de todos los cubanos. Si Cuba peleó tanto por su independencia y derramó tanta sangre y después perdió por tratar de establecer una república limpia y sincera, se va a entregar ahora a intereses extranjeros, sean de los Estados Unidos. Yo soy americano, yo soy ciudadano americano, pero yo no creo que los Estados Unidos de ningún país debe estar en un papel de tratar de imponer algún nuevo tipo de sistema de imperialismo del siglo XXI. Primero, porque eso no es buen negocio, pero segundo, porque el resentimiento que se va a crear es enorme. Nosotros cometimos, digo, los Estados Unidos cometió el error en muchos casos de intervenir en algunos países, como en Irán, por ejemplo, con el golpe de Estado para imponer el Shah de Irán en contra del gobierno electo de Mossadegh. Y entonces eso ha creado un resentimiento. Ningún iraní que yo he hablado nunca en mi vida, sea a favor o en contra de los talibanes que están ahí, yo creo que está a favor de ese tipo de intervención. Y no creo que los cubanos que quieran ver Cuba libre, independiente, soberana, estén a favor de entregarle el futuro de la isla a ningún otro país. Hablando de demandas que están en perspectiva, Juan Milián, la compañía Meliá parece ser que tiene una plata, un fondo para enfrentar posibles demandas de empleados cubanos que podrían demandarlos por prácticas laborales prohibidas en España y en la Unión Europea, pero que Meliá tenía en Cuba. Ahora, mi pregunta es, primero, no hay precedente de tal cosa en Cuba. No se sabe si el gobierno aceptaría que los cubanos demandasen a Meliá. Es que yo no veo ninguna garantía para una demanda que se pone en Cuba en la Cuba de hoy. ¿Cómo lo ve usted? Si la, si la demanda es hecha por la jurisdicción en Oh, España ya. propiamente, yo creo que sí. Sí, bueno, te voy a explicar por qué. No por el bien de los empleados, porque Cuba lo que hace con todo dinero que ganen los cubanos que viven en la isla es de alguna manera buscar la manera de confiscar ese dinero. Es decir, no para que esos empleados sean compensados, porque ellos controlaban, ellos estaban haciendo una especie de tráfico humano. Para la persona que no está enterada de eso, no es solamente la explotación sexual, también es la explotación laboral. Y desgraciadamente existe en todos los lugares, incluyendo los Estados Unidos de América, donde se usan empleados que quizás no están aquí legalmente, donde se usan empleados que no tienen visas y compañías, negocios los explotan y de alguna manera lo están chantajeando. Por ejemplo, le dicen, si me refiero al caso de China, porque está muy bien documentado, hay gente que se sacan una hipoteca, sus familiares en China comunista vienen a trabajar aquí, entonces los tratan como si fueran esclavos y si se quejan, le matan o le mandan a matar a los familiares en China Uf, comunista. Dios del cielo. Entonces, bueno, pero Cuba ha hecho eso y el mundo lo sabe. Esto de los médicos, eso es un fraude, eso es un tráfico humano, sí, tráfico humano de personas preparadas. Los mercenarios cubanos en Ucrania también que lo negaban y es una realidad. Pero Cuba ha estado haciendo esto desde el año 60 y lo saben todas las autoridades internacionales. El problema grande que yo veo aquí es que no existe la jurisdicción para satisfacer a esas personas. Si reciben una recompensa, se lo van a confiscar al gobierno cubano. Yo lo que estoy tratando de decir o exponer aquí es que no hay manera de negociar con una dictadura de la índole que existe en Cuba,
como no hay manera de negociar con Daniel Ortega, no hay manera de negociar con Vladimir Putin. Lo que tenemos que ver es, lo que yo recomiendo es que tenemos una limpieza completa de casa. Entonces las compañías, el Fondo Internacional Monetario, las Naciones Unidas, el Banco de las Américas, pueden invertir en ese momento porque las garantías que únicamente van a sobrar van a ser las del gobierno americano. Juez Alberto Milián, Carlos Fernández de Cosío, el vicecanciller cubano, lo ha dicho al New York Times, que él no ve ningún problema en que el presidente Trump invierta en Cuba ahora mismo. Literalmente ha dicho, no veo por qué le tenemos que decir que no al presidente. Y yo en la portadilla del programa contaba que el interés de la organización Trump por invertir en Cuba o por explorar qué onda con el comercio en Cuba, qué posibilidades comerciales de negocio había en Cuba, empezó en el año 88 hasta el 2018 que la marca Trump dejó de estar activa en la Oficina de Propiedad Industrial de Cuba. Y le explicaba a la gente, a los oyentes, que esto no lo dice Bernie Sanders ni CNN, esto son documentos de la familia Trump que la Casa Blanca publicó en el 2025. Ahora, un oyente me pregunta y me dice que me recomienda que le pregunte a usted, me pide que le pregunte, me sugiere que le pregunte a usted si el presidente Trump, si la familia Trump podría hacer negocios con Cuba en estos momentos bajo la ley de los Estados Unidos y estando él en la presidencia. Esa es la pregunta que hace este oyente que firma G, con la letra G. Ok. Bueno, la respuesta es sí. El presidente tiene gran poderes en dar excepciones para el tipo de negocio que se puede hacer con Cuba comunista. Se logró por mucho tiempo bajo las previas administraciones, incluyendo la administración del presidente Obama, y sí lo pudiera hacer. El problema grave aquí que yo veo es el siguiente, que el gobierno cubano, muy generosos que son ahora, podemos hacer negocio, todo lo que quieran. Eso también lo hizo Alemania nazista, por ejemplo. La compañía Ford estaba fabricando camiones, tractores, cosas que iban a hacer su uso militar. ¿Por qué digo eso? Porque a Cuba le conviene ahora a todos los ñángaras esos que están del Partido Comunista, voy a usar una expresión para nombrarlo Sí, lo más despectivo que puedo. Claro que ellos quieren una apertura económica porque se están hundiendo bajo el desastre de lo que ellos hicieron. Como dije previamente, arrasaron con toda la capacidad industrial, de la agricultura, de la pesca, todo lo acabaron. Eso es una montaña de cenizas, como diría un poeta chileno. Eso es una montaña de cenizas lo que han dejado. Y claro que ellos quieren una inyección de dinero como un paciente que necesita oxígeno. Ese sería el oxígeno. Pero el problema es darle dinero, ayuda, asistencia a ese régimen o lo que queda de la infraestructura represiva, es perpetuar ese régimen. Por eso tantos cubanos aquí en el exilio, tantos cubanos anticomunistas dicen, no queremos fidelismo sin Fidel, queremos ni fidelismo ni queremos a Fidel. Entonces yo creo que es apropiado, yo creo que es apropiado decirle eso a los políticos que quizás en un futuro van a estar negociando porque esa soga, ese salvavidas que le quieren extender a esa burocracia represiva, yo creo que sería un error catastrófico que va a perpetuar la dictadura. Entonces, claro que yo me imagino que todo el Partido Comunista dice, mira, cuando se desintegró la Unión Soviética, que Gorbachev hizo la reforma de Glasnost, una de las perestroika, una de las cosas que Fidel le dijo a los cuadros del Partido Comunista, llamen a sus familiares en el exterior, díganle que le manden dinero. Y está muy bien documentado que muchos de lo que eran de los cuadros comunistas del Comité de Defensa de la Revolución empezaron como desesperados a llamar familiares en el exterior, o sea, en Europa, España, los Estados Unidos. Oye, manden dinero. ¿Por qué? Porque estaban en la bancarrota en aquel momento. Porque los subsidios de la Unión Soviética, que superaban 2, 3, 4 mil millones de dólares al año y quizás más, no existían ya. Entonces, yo creo que algo muy parecido está ocurriendo. Ellos están desesperados por ver el exilio cubano, los cubanos en el exterior y cualquier otra persona que envíen dinero para allá, que inviertan dinero para allá. Pero el problema sigue igual. Un sistema que sistemáticamente industria a la empresa privada, que destruye el deseo de salir adelante como existe en los Estados Unidos, no se puede confiar. Y hay un refrán que supuestamente se le atribuye al científico Einstein. La definición de la locura es hacer la misma cosa repetidamente y esperar un resultado diferente. Entonces, ¿por qué vamos a esperar que ahora entregarle dinero, inversiones a esa manada de gángster políticos va a cambiar? Ellos no quieren la libre empresa, Camilo, si me permites un segundito nada más. No, adelante. Porque ellos saben que la libertad económica nos lleva a la libertad política y ellos no quieren ceder el poder en ningún caso. Y que la economía, línea de crédito, ¿quién la va a manejar?
los subnormales que han acabado con la economía en el país, que no saben quién es Adam Smith, que no saben quién es Weber. No, por Dios, que odian a Milton Friedman. Yo me acuerdo, juez Milian, que lo que yo estudié era economía política del socialismo. Eso fue lo que me enseñaron a mí. Imagínese usted el nivel de tara mental que yo debo creo tener que el yo. error grande es permitir a los comunistas o a los defensores de esa dictadura hablar del embargo. El embargo es una fantasía. Primero que todo, Cuba podía comprar lo que le diera la gana en el mundo entero, lo que no tenían dinero. Exacto. Le terminaron debiendo, yo creo que 2.000 o 3.000 millones de dólares a Japón, a España, a la Unión Europea. A todo el mundo le deben dinero y no pagan sus deudas. Fíjate que la última vez que se trató este tema en Europa, lo que negociaron no fue pagar la deuda que tenían, sino pagar los intereses que estaban acumulándose de la deuda enorme. Y Carmelo Mesa Lago, que conoce un poquitico de la economía cubana históricamente, dijo que él calculaba, y no quiero hablar por el profesor Mesa Lago, pero creo que él calculaba que Cuba había recibido subsidios de más de 120.000 millones de dólares. Entonces, entregarle dinero a un borracho que lo que tiene es una pasión por gastar dinero y vestirse, disfrazarse de militar, yo creo que es un error, que vuelvo a repetir lo que dijo Einstein, seguir repitiendo los errores del pasado y esperar otro resultado es la definición de locura. Juez Milian, le acaban de enviar tremendo piropo desde La Habana, Cuba. Alguien que firma Raquelita, que está oyendo el programa por nuestra aplicación, dice que usted debería tener un programa de radio en esta casa. Bueno, yo lo digo públicamente, acuso recibo de eso, y si quiere le pongo la buena aquí con los dueños, ¿eh? Yo no tengo mucho predicamento aquí. No, yo prefiero estar de invitado con usted, Camilo. A mí me gusta este tipo de intercambio, porque mira, hay una cosa muy importante. Uno de los errores de la política o de la idiosincrasia política nuestra latinoamericana es siempre la siguiente: quítate tú para ponerme yo, y escúchame a mí, pero no escuches a los demás. Y yo creo que eso es un error grande. Yo creo que nosotros, para avanzar en el siglo XXI, a tener verdaderas democracias, tenemos que saber cómo discutir, platicar, estar en desacuerdo, pero siempre respetar. Juan Milian, un abrazo fuerte y feliz tarde. Maneje con cuidado de regreso a casa, que está lloviendo. Yo lo hago porque estoy acompañado por Aspirina. Que usted me está hablando, pero ella me está pidiendo que le dé más comida. Muéstrala, por favor, a ver, que la vean los oyentes y los televidentes. No, ella le gusta la publicidad. Qué chula, ella le encanta la publicidad. Qué chula. Juan Milian, cuídese mucho, un abrazo. Gracias, Camilo. Chao. Otro para usted.